Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Vanessa Giraldo, soy estudiante de licenciatura en Educación Básica Primaria de la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy les hablaré o les daré una pequeña exposición para que tengan en cuenta sobre la secuencia didáctica. Bueno, entonces comencemos. La exposición se dividirá en 6 partes. Primero vamos a ver qué es una secuencia didáctica, luego conoceremos su estructura, donde se despliegan pues, las actividades de apertura, desarrollo y cierre, y por último la fase de evaluación. Entonces, la secuencia didáctica es una serie de actividades que articuladas entre sí en una situación didáctica desarrollan la competencia del estudiante. Bueno, la idea de una secuencia es organizar las actividades y más que esto es generar un aprendizaje significativo en los niños. Se enfocaría más, pues la secuencia didáctica se enfoca en realizar unas actividades que sean del contexto del niño o que partan desde una realidad. El alumno aprende en la secuencia didáctica primero por lo que él mismo realiza, segundo por la significatividad de la actividad llevada a cabo. Hay que entender que el aprendizaje significativo en estos momentos es el pilar fundamental en la educación, donde los estudiantes cuando aprenden de manera significativa es un aprendizaje permanente. También por la posibilidad que los alumnos con esta actividad o con la secuencia didáctica tengan de integrar sus conocimientos previos sobre el tema y sus conocimientos actuales, es muy importante porque ahí es donde el alumno hace un cambio conceptual y aprende de manera significativa. Y también por la capacidad que el alumno llega a lograr o que llega a tener en el momento de la reconstrucción de la información, pero ya en un ámbito oral o en verbalizarlo a la clase. Entonces, la estructura de la secuencia se divide en 4 partes. La primera es la fase de desarrollo o ejecución, aquí es donde se presenta y se negocia la secuencia, y aquí se activan esquemas de conocimiento sobre el tema que se va a tratar. Luego viene la evaluación de condiciones iniciales. Es súper importante que se haga esta parte o esta fase, todas son muy importantes, pero saber las condiciones iniciales de los estudiantes antes de iniciar un tema es muy importante, no necesariamente tiene que ser una evaluación, se pueden realizar o se pueden llevar actividades que den razón sobre estos conocimientos previos. Luego tenemos las actividades de intervención pedagógicas, donde encontramos 3 momentos. La finalidad de estas actividades es poder llevar a cabo los contenidos y poder desarrollar adecuadamente todo lo que son las sesiones de clase y todo lo que es la secuencia didáctica como tal. Encontramos los 3 momentos, que es las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. Y por último tenemos la fase de evaluación, que aquí se hace, pues la idea es que se haga en un proceso constante, que sea una evaluación formativa y que se realice desde el inicio de la secuencia hasta la finalización de la misma. Hay muchas formas que podemos hacerlo, como portafolios, como proyectos, donde se dé cuenta y se pueda retroalimentar al final de la secuencia. Entonces empecemos con las actividades de apertura. Aquí es donde se sientan las bases del proceso formativo que se irá desarrollando. Estas actividades permiten abrir el clima del aprendizaje, es donde a los niños se les va a motivar más sobre el tema, donde la profesora pueda abrir una pequeña discusión en grupos sobre una pregunta, obviamente que parta desde unos interrogantes significativos y reales desde un contexto para los niños. Y ellos reaccionarán trayendo a su memoria pues diversas informaciones que ya poseen, ya sea por los conocimientos previos que han tenido en la escuela o por sus propias experiencias.
Las actividades de apertura se pueden desarrollar a partir de tareas que se le puedan pedir a los niños, como hacer entrevistas sobre un tema, buscar información en internet o en los periódicos, en los libros, incluso buscar información con sus propios padres, abuelos, em, también buscar ejemplos del tema y buscar información en YouTube, viendo videos, o sea, traer también como el uso de las TICs que ahora está tan fuerte en la educación. Las actividades de desarrollo, entonces, estas ya se hace la explicación propiamente de los contenidos, como la profesora o el profesor ya pueden exponer los temas, es donde se llevan a cabo las sesiones que permiten como tal el desarrollo mismo del tema. Tiene la finalidad también de que el estudiante interaccione con una nueva información sobre un tema. Decimos interaccionar o se dice que se interaccione debido a que él va a coger sus conocimientos previos y los va a interaccionar con sus conocimientos actuales, y esto hará un cambio conceptual que es al fin y al cabo lo que se requiere para un aprendizaje significativo. La fuente de la información para poder sacar pues estos conocimientos actuales puede ser una explicación del docente, puede ser por medio de la discusión sobre una lectura, un debate, un video, puede también valerse de muchas aplicaciones que los estudiantes pueden acceder. Y las actividades de cierre, pues ya serían las actividades que se realizan con la finalidad de lograr la integración total de todas las tareas realizadas. Bueno, en estas actividades de cierre hay dos tipos de actividades, que es muy importante que se hagan ambas. Las actividades de síntesis, que al finalización de la sesión se puede hacer un trabajo de un resumen que permita pues dar una visión global sobre si los contenidos del estudiante o del grupo en total si quedaron adecuados o si quedaron bien trabajados. Y las actividades de metacognición. Aquí es donde ya se hace una reflexión si el estudiante es consciente del aprendizaje que ya tiene, ¿cierto? O forma pues como una conciencia de la forma en cómo ellos mismos aprendieron para poder hacerlo solos de una manera autónoma. Luego viene la fase de la evaluación. Lo importante pues en la estructura de la evaluación es que se realice estrechamente pues vinculada a los contenidos o a los propósitos que se tiene al principio del curso. También es importante que antes de iniciar la secuencia didáctica se haga una negociación sobre de qué maneras que se va a evaluar. Se puede evaluar de diferentes maneras o pues se puede retomar la información de diferentes maneras, como tareas que se soliciten a lo largo de la secuencia, reportes de laboratorio, trabajos individuales o en grupos, incluso exámenes. O también una idea es hacer un portafolio donde allí se evidencie desde el inicio de la secuencia, se vaya trabajando en el portafolio para al final ya tener como un elemento de evaluación más concreto y que también el estudiante pueda retroalimentarse constantemente de este material y al docente le ayude a saber qué avances o qué retos tuvo el alumno y el grupo en general con todo esto. Muchísimas gracias, espero que les haya servido y abajo en las descripciones les dejaré el link para que puedan encontrar estas diapositivas o esta presentación y puedan guiarse más fácil.